yo creo que podemos hablar ya del temita. Yo sé que la gente hizo vídeos la semana justo después de que el final de la serie de La Casa de Papel saliera. Yo sé que todo el mundo ha visto vídeos de opiniones. Yo sé todo eso. Yo creía necesario dejar como un tiempo para que pues todo se calmara. Y sobre todo porque he necesitado tiempo para asimilar el final de la serie, para asimilar lo que había pasado, para entenderlo y para poder poner y plasmar todas mis opiniones en un vídeo que tuviera sentido. Entonces, bueno, si te gustó la serie un poquito aunque fuera, yo te recomiendo que te quedes a ver este vídeo. No hace falta avisaros de que va a haber spoilers de absolutamente todo, o sea que si no te has visto la serie, pues te recomiendo que no te veas este vídeo, al menos antes de verte la serie, porque te los vas a comer todos. Y empezamos. Bueno, yo empecé a ver la serie de La Casa de Papel en 2018 y sé que previamente en España, en Antena 3, la cadena privada, se lanzó pues el primer atraco como de una sola tirada, como en una sola temporada, y cuando lo compró Netflix, yo sé que al final lo dividieron en 2 temporadas porque los capítulos eran súper largos, o sea, duraban 1 hora y pico, y entonces pues redujeron el minutaje de los capítulos y lo lanzaron en 2 temporadas. Y yo ahí es cuando lo vi. Me encantó la serie, y sí que es cierto que me gustó por muchísimas razones, pero por algunas en concreto, ¿no? La primera es que yo no me esperaba que una serie española me fuera a gustar tanto, porque en general tenía experiencias bastante malas con las series españolas. Bueno, otra cosa es que yo, previamente a ver La Casa de Papel, había visto Prison Break y a mí me encantaba Michael Scofield y me recordaba muchísimo al profesor, y ese tipo de personajes la verdad es que me encantan, entonces como que la cogí con más cariño por eso, y pues porque las películas de robos siempre bien. No sé si lo sabéis, pero cuando lanzaron la serie en Antena 3, la serie fue un auténtico desastre, pero un auténtico desastre de que empezaron los primeros capítulos y la gente los empezó a ver y demás, y luego como que cayó en picado el número de personas que veía esa serie y terminó, nadie sabía lo que era La Casa de Papel, nadie hablaba de esto. Los actores y los directores y los creadores hablan de cómo la historia de La Casa de Papel es la historia de un fracaso y de cómo al principio a nadie le interesaba esta serie. Todo fue éxito orgánico puro y duro, o sea, la gente empezó a verlo, le gustó y pues lo recomendaría, y entonces otra gente lo vería y tal. Yo acepto que contribuí muchísimo a que la gente viera La Casa de Papel, y yo a cada persona que conocía, a cada persona de mi grupo cercano le decía: ve a ver La Casa de Papel ahora mismo, no sé qué estás haciendo con tu vida. Entonces yo creo que al final, al igual que yo le decía a la gente: oye, me ha encantado esta serie, míratela porque te va a gustar, otras muchas personas empezaron a hacer lo mismo y al final La Casa de Papel se convirtió en algo que a todo el mundo le gustaba. Pero bueno, a pesar de que yo soy una fiel defensora de esta serie, sí que creo que hay cosas que no tienen sentido, hay cosas que no están totalmente bien, hay varias cosillas que yo creo que al final no han terminado de hilar bien, a pesar de que en general está muy bien planteada toda la segunda parte, o sea, todo el segundo robo. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Lo primero de todo, sí que es cierto que La Casa de Papel, a pesar de ser una serie en la que los personajes te caen súper bien o súper mal, y algunos son muy carismáticos, otros son muy sosos y demás, es una serie que ha tenido éxito principalmente porque tiene un color distintivo, tiene una máscara distintiva, tiene un símbolo distintivo y tiene un himno. Entonces, todo esto ha hecho que La Casa de Papel tenga muchísimo más éxito que si no hubiese tenido ni el Bella Ciao como himno, ni el color rojo como color distintivo, ni la máscara de Dalí. Hablando de lo del color, no me voy a meter mucho en el tema porque ya hice un vídeo explicando por qué La Casa de Papel tenía éxito, y era por el color de su serie, así que os lo dejaré por aquí para que vayáis a echarle un vistazo. Pero de lo que sí que podemos hablar es de los personajes. Los personajes de La Casa de Papel son personajes que tienen muchísimo carácter, muchísima personalidad, muchísimo carisma, y realmente creo que esta serie la hacen los personajes, y sin ciertos aspectos de cada personaje la serie no tendría el éxito que ha tenido. Por una parte está el profesor, que es como un poco el protagonista de la serie. Es un personaje que en las listas de favoritos no suele estar de los primeros, suele estar Berlín o Tokio o Lisboa incluso,
pero sí que creo que sin él nada de la serie tendría sentido. Es un personaje que te presentan desde un aspecto de una persona muy reservada, muy inteligente, friki del origami, que se desenvuelve bastante mal en aspectos sociales, bastante oscuro. Creo que está muy bien cómo se ha hecho su personaje, cómo lo ha interpretado, por supuesto, Álvaro Morte, porque realmente él es como la contraposición de todos sus compañeros de la banda, es decir, todos y cada uno de los compañeros de su banda son personas sociables, personas abiertas, que no tienen tapujos, que hablan sin rodeos, y él es todo lo contrario. Entonces yo creo que es justo la contraposición de todos los compañeros de su banda, y creo que realmente es lo que hace que el profesor sea el profesor, ¿no? Y yo entiendo que hay cosas que no hacen mucha gracia de este personaje. Yo recuerdo conversaciones con personas que habían visto la serie que me decían, es que no entiendo y no es normal que el profesor resuelva absolutamente todos los problemas y que sea capaz de resolver absolutamente todo. Yo a esto le tengo una respuesta y es bastante clara. O sea, el profesor es alguien que ha estudiado meticulosamente un plan, que lleva 20 años obsesionado con una idea y que durante 20 años ha estado pensando en cómo robar, en este caso, la fábrica de la moneda y el timbre. Entonces, es lógico que cualquier cosa, cualquier detalle, él lo haya pensado 50 veces para ver cómo puede resolverlo. La característica de el profesor es saber resolver rápidamente los problemas. Entonces no creo que sea algo que a la gente le tenga que molestar. En general creo que es un personaje que está muy bien cerrado. Es un personaje que realmente está muy estudiado, que intentaron hacerlo de forma que tuviera ciertos tics que fueran característicos de una persona maniática y obsesiva. Hablemos de Berlín. A ver, Berlín es un personaje que le gusta a todo el mundo. Yo no tengo muy claro por qué, o sea, es un personaje que gusta muchísimo, a pesar de que es un sociópata. No entiendo por qué este personaje gusta tanto a la gente. Sí que es cierto que al final es la persona que más carisma tiene del primer atraco y es una persona que realmente es capaz de hacer cosas que el resto de personajes no son capaces de hacer, como matar a una rehén por tener un móvil. Entiendo mucho también que a la gente le guste por pues la voz que tiene, la forma que tiene de hablar, que a pesar de todo sabe encandilar y encantar a la gente, pero realmente me parece preocupante que a todo el mundo le guste este personaje cuando este personaje está trillado. Vale, no sé en qué momento decidieron que Tokio sería el personaje que narraría la historia. Tokio es un personaje que a mí personalmente no me gusta. Yo sé que a la gente sí que le gusta, hay mucha gente que también piensa como yo. A mí no me gusta este personaje. Me pone de muy mala leche, me da muchísima rabia, es una niña caprichosa, como decía Moscú, y prácticamente la mayoría de las cosas que pasan son por su culpa. Y en contraposición con Tokio, que simplemente no me hace gracia el personaje, está Nairobi. Personaje que a mucha gente, y me incluyo, nos encanta, porque bueno, pues es una persona que tiene una gracia impresionante y que su discurso de soy la puta ama pues nos caló mucho. ¿Qué ocurre? Que yo creo que el discurso suyo de ser la puta ama, del feminismo, de ser libre, yo creo que se lleva un poco a la exageración, sobre todo en la segunda parte, y como que se forzó un poco en ciertos momentos y en ciertos diálogos, pero sí que creo que es un personaje que realmente gusta porque es mítica persona de la que todo el mundo sería amiga, ¿no? Y al igual que Tokio no me hace ninguna gracia, pero creo que es un personaje necesario en La Casa de Papel, me parece que Ryo es un personaje que sobra. O sea, sobra 100%. En la primera parte, en el primer robo, pues podrías decir, pues tiene sentido porque al final es él el que pincha las cosas, es el friki de la tecnología. Ahora bien, en el segundo robo es que no hace nada, literalmente no hace absolutamente nada. Luego, por ejemplo, yo creo que en general se le ha dado como muy poca imagen a los personajes de la policía, a excepción de Lisboa, porque claro, luego se vuelve de la banda del profesor, pero al principio es como que ellos no tenían como mucho protagonismo, sobre todo en el formato marketing y publicidad. Y sí que es cierto que, por ejemplo, personajes como Raquel, alias Lisboa, son personajes que tienen muchísima fuerza, al igual que Alicia Sierra tiene una fuerza impresionante, porque en contraposición a el profesor, alguien al otro lado tiene que tener casi el mismo carisma que él y la misma fuerza y el mismo temple para poder lidiar con una persona como el profesor, ¿no? Entonces, en su momento Raquel fue un personaje muy fuerte que al final termina cayendo en las manos del profesor, se termina enamorando de él y demás, ¿no? Y al igual que Raquel es un personaje muy fuerte que luego se vuelve de la banda de profesor,
Claro, cuando hacen el segundo atraco, tienen que poner a alguien al frente que sea, pues, más despiadado que nadie. Y entonces ponen a Alicia, ¿no? O sea, Alicia es para mí uno de los personajes mejor hechos de toda la serie. Es absolutamente despiadada, sin escrúpulos. No necesita de verdad a ningún policía para cazar a los atracadores. Aparte de eso, tiene unos tics, una forma de hablar, un humor que realmente hacen de Alicia uno de los mejores personajes, en mi opinión, de La Casa de Papel. A pesar de que esto no lo piense mucha gente, por ejemplo, para mí, Palermo es uno de los personajes más complejos. Así como en el primer robo tenían a Berlín como este personaje excéntrico que dice y suelta discursos en los que te encandila con lo que está diciendo, necesitaban a alguien parecido y ese era Palermo. Una muy buena elección de personaje. Así como hay personajes que tú dices, ostra, me gusta que esté aquí, tendría que estar aquí, hay personajes que no deberían de estar. Y ese para mí es Estocolmo. Junto con Río son dos personajes que aportan pero cero a la trama. Y de hecho Estocolmo aporta todavía menos. O sea, me da la sensación de que podrían haberle dado mucha más fuerza. Y yo de hecho cuando vi el tráiler de El Segundo Robo, dije, buah, este personaje va a ser súper fuerte, va a ser importante y va a ser alguien que realmente nos demuestre que la secretaria que conocimos en el primer robo ya no existe, que es una tía totalmente cambiada, totalmente nueva. Creo realmente que podrían haber hecho mucho más con ese personaje. Y a la vez que Estocolmo está Denver, que Denver es un personaje que desde el principio tiene un carisma muy, muy particular, tiene una relación muy bonita con su padre. En el segundo robo me da la sensación de que es un personaje que ya no tiene nada más que contar. Así como, por ejemplo, Nairobi, profesor, han ido evolucionando a medida que ha ido evolucionando la serie, me da la sensación de que Denver ha sido el mismo personaje durante el primer atraco y el segundo. Ha sido muy estático. Lo único que realmente a él le cambió la vida fue la muerte de su padre. Y por otro lado, Helsinki es un personaje que han sacado muchísimo provecho, porque en el primer atraco era un personaje que prácticamente no tenía diálogo, o sea, tenía 2-3 diálogos. La evolución que ha tenido entre el primer robo y el segundo robo ha sido realmente bonito, ¿no? Y sobre todo porque ha desarrollado una relación muy bonita de amistad con Nairobi. Y por otro lado, pues hablando de Bogotá o de Marsella, son dos personajes que eran necesarios básicamente para el desarrollo de la trama, pero creo que, por ejemplo, a Bogotá le podrían haber sacado un poco más de partido. También igual es necesario tener personajes así de sencillos y de planos en series en las que todo el mundo es un mundo de color y una explosión de sentimientos. Luego hay personajes como puede ser Turito, que daba muchísima rabia en la primera temporada y en la segunda todavía más, que era en plan de a ver cuándo esta persona deja de existir. Yo creo que es un personaje que está muy bien hecho, sobre todo porque te da la rabia que te tiene que dar ese personaje. Igual que Tamayo es un personaje que genera mucha ansiedad, es un personaje que vive en constante tensión y a ti te genera tensión, entonces está muy bien hecho. Y bueno, después de hablar de los personajes y de cómo afectan más o menos a la trama de la serie, me gustaría hablar de las cosas que han hecho bien, las cosas que se han hecho mal, en mi opinión, obviamente. Por una parte, voy a empezar con las cosas que se han hecho bien o que a mí me han gustado muchísimo, independientemente de lo que diga muchísima gente, de que La Casa de Papel tiene demasiadas temporadas, de que lo han alargado muchísimo, de que tal. O sea, para mí no lo han alargado en absoluto, tiene solo 5 temporadas. 5 temporadas en comparación con otras series no son nada. Ya comentaba antes el concepto del profesor, ¿no? El personaje del profesor creo que es un personaje que está muy bien planteado. Es un acierto seguro el del profesor en esta serie. Y es que de hecho sin él no tendría ningún sentido nada de la trama. Otra de las cosas que tiene que ver mucho con esto y que me gusta muchísimo es la relación entre ciertos personajes. Muy a pesar de lo que el profesor decía, hay una cosa que no puedes evitar y es el hecho de que en 5 meses 9 personas no tengan ningún tipo de relación de cariño y de amistad. Ya no te digo relaciones personales más allá de la amistad. Se generan relaciones de amistad muy bonitas, como por ejemplo la que tienen Nairobi y Tokio, o la que tienen Helsinki y Nairobi, que realmente hacen que les cojas cariño a los miembros de la banda. Una de las cosas con las que se empatiza es con la amistad, con el amor, con lo que todo el mundo vivimos día a día. Entonces, muy a pesar del profesor y de lo muchísimo que insista él en no tener relaciones personales, luego él mismo ve que es inevitable. Otra cosa que han hecho bien
es explicar en el segundo atraco cosas del primero que se quedaron un poco en el aire, ¿no? Por ejemplo, explican la historia de Sergio, el profesor, con su padre, de por qué él se obsesionó con el robo de la fábrica y la moneda. Explican la relación entre Berlín y el profesor de una forma mucho más intensa y profunda. Explican la existencia de Palermo, la existencia de Bogotá, la existencia de Marsella, por qué son parte de la banda. Y sobre todo, a mí personalmente me gusta más cómo está cerrado, hilado y hecho el primer atraco que el segundo, que la serie entera se ha cerrado muy bien, se ha generado toda la expectativa que tenía que generar sin decepcionar, que eso es súper complicado. En general, la serie ha terminado muy bien. Y luego yo creo que hay muchos detalles, muchos, que pasan desapercibidos a simple vista, pero que realmente están ahí puestos por algo. Hay una escena en la que el profesor va a donde vive Palermo a decirle, oye, mira, voy a hacer el atraco y necesito que estés aquí, en la que aparece la maqueta de un Zeppelin que es luego el plan Chernobyl con el que empiezan el atraco. A mí me parece que la muerte de Nairobi fue un acierto. La muerte de Nairobi fue una muerte que realmente decidieron hacer conscientemente de lo que eso iba a generar, ¿no? Y creo que fue un acierto. Fue un acierto para mí porque ellos mismos decían que nadie es imprescindible en esta serie. Al igual que Berlín, que la gente le cogió mucho cariño, no era imprescindible y murió siendo el hermano del profesor, ahí te están dejando muy claro que no todo el mundo es imprescindible. Y de hecho, Tokio es la siguiente en morir y Tokio es un personaje que es súper importante para toda la trama. De hecho, es la narradora de la historia, es la protagonista de todo junto con el profesor. Ese giro de que el hijo de Berlín al final se la lía a todo el mundo junto con la exmujer de Berlín, que encima son pareja, me parece que es un giro que yo personalmente no me esperaba para nada. Sí que sabía que el hijo de Berlín y Tatiana, la exmujer de Berlín, tenían que salir en algún momento porque si no, no me presentes esos personajes, pero jamás me imaginé que iban a salir de esa forma. Por otro lado, cómo el profesor cae en sus propios trucos me parece muy interesante. Me parece que es algo que te da como la perspectiva de que el profesor no es tan invencible como parece. Hay dos momentos en los que él se traga sus propias palabras. Una de ellas es cuando se piensa que han ejecutado a Lisboa y lo escucha por el pinganillo y entonces le da un vuelco la vida. Y otro es cuando le roban el oro, cuando sacan por fin el oro y entonces el hijo de Berlín le roba el oro y todo lo hace a través de un espectáculo absoluto de ilusionismo, como él dice, de David Copperfield. Entonces, me parece muy buena idea que las propias estratagemas del profesor las usen en su contra. Vamos a hablar de todas aquellas cosas que yo creo le podrían haber dado una segunda vuelta. Una de ellas es, por ejemplo, el tema de los tiempos. Es una serie en la que es muy importante la cantidad de tiempo que tienen para hacer algo. Por ejemplo, en el primer atraco tenían 12 días para estar dentro de la fábrica de moneda, fabricar todos los billetes necesarios y además cavar el túnel. El motivo principal de estar 12 días no es la cantidad de dinero que vayan a imprimir, sino el tiempo que tardan en excavar el túnel. En el segundo robo, el tiempo como que deja de ser algo tan importante. De hecho, hay muy pocas veces en las que aparece la cantidad de horas que llevan de atraco. Así como en el primer robo sí que había momentos en los que de repente se congelaba la imagen y te ponía abajo en letras rojas 80 horas de atraco. En el segundo robo sí que ponen, ¿no? Por ejemplo, 72 días para la hora cero, tal. Pero a partir del robo, a partir de que entran en el Banco de España, prácticamente no pone cuánto tiempo llevan ahí. En plan, ¿qué lleváis? 20 días. Yo no sé cuánto tiempo realmente estuvieron en el Banco de España. Y hay muchos momentos en los que de repente te dicen, solo quedan 6 minutos para que pase esto. Entre que entran en el banco, le dan al botón de explotar las bombas, retiran a todo el mundo. No son 6 minutos ni de coña. O sea, no son 6 minutos, son muchos más. Como este ejemplo, hay un montón. Por ejemplo, lo que decía antes, ¿no? Yo no sé cuánto tiempo están en el Banco de España, pero están, vamos a poner que 5 días. En esos 5 días están fundiendo las 90 toneladas de oro.
Perfecto. Les cuesta un tiempo. Funden el oro, lo convierten en granalla, lo pasan por el túnel este raro y llega a el estanque de tormentas donde está el profesor y toda su banda y pim pam. Cuando llega allí, empiezan a coger la granalla del oro y volver a fundirla para volver a convertirla en lingotes de oro. La primera parte de ser lingote de oro a fundirlo y convertirlo en pepitas de oro, pues eso, lo que os decía, 5 días. Ahora, la segunda parte, creo que lo hacen en horas. Temporalmente eso no es lógico. No es lógico que tardes 5 días en convertir lingotes de oro en pepitas de oro y tardes 8 horas en hacerlo al revés. No tiene sentido. Ejemplos como ese hay miles. En una serie en la que el tiempo es algo realmente importante para que las cosas sucedan, no te puedes pasar el tiempo por el forro de la camisa, porque entonces pierde todo el sentido. Y luego, por ejemplo, hay cosas y hay detalles que, al igual que os he dicho que hay detalles que han cuidado muy bien, hay otros detalles que no han cuidado para nada. O sea, todo el arsenal que tienen en el polvorín lo metieron en un camión. Eso no entra en un camión. Eso tiene mínimo necesitas 2. Y dices, sí, porque fueron en 2 camiones. Pero es que el primer camión no entra en el Banco de España. Solo entra uno. Un convoy, tú no metes todo el arsenal que había en el polvorín. El hecho de que Neymar aparezca en La Casa de Papel, o sea, ¿qué fin tiene eso? Ese cameo que se hace que dices, ahí haciendo de monje. Hay una cosa que yo no entiendo. O sea, tú tienes a 60 personas retenidas en contra de su voluntad en la fábrica de moneda y timbre, y a 80 o no sé cuántas eran en el Banco de España. ¿Por qué nunca hay 2-3 personas con ellos? Sobre todo en el primer atraco. En el primer atraco a mí me daba la sensación de que muchas veces los rehenes estaban totalmente solos. Venían como esparcidos por todas partes y tampoco eran tantos como para vigilar a todos. Y sobre todo, en la mitad de las escenas están todos los atracadores. ¿Y los rehenes? ¿Quién les está vigilando? Otra cosa que no habéis hecho bien. Vamos a ver. Arturito, que es un personaje que os le ha liado de principio a fin en el primer atraco. Lo primero, que no tenías que haber entrado, Arturito. Lo segundo, si entra, ¿por qué no le separáis del resto de personas? ¿Por qué no le metéis en una habitación, le atáis, le amordazáis, le tapáis la boca, le ponéis una bolsa en la cabeza, me da igual, para que no os la líe? Porque os la lía, porque en el segundo atraco la vuelve a liar. ¿No habéis aprendido la lección? Al igual que Arturito es un personaje que es que no entiendo cómo le dejan suelto. ¿Gandía? O sea, vamos a ver. Lo primero, Gandía es un personaje, ya sabemos que es inmortal, ya sabemos que a Gandía no se le puede matar a no ser que Tokio se inmole. Muy bien. Lo primero, el profesor, Palermo y Berlín sabían que Gandía era una persona a la que había que exterminar. Vale. El profesor decide que no le van a exterminar, que no lo van a matar y que simplemente cuando salga con las cajas rojas se lo habrán quitado de encima. Sorpresa, no sale. Vale, perfecto. ¿Tú qué sabes, profesor? Que Gandía va a dar problemas. ¿Por qué no lo separas? Es que no lo entiendo. Hay una escena en la que está ya Gandía suelto cuando empieza ahí a hacer caza a todo el mundo. Ver y Río entran en un ascensor, lanza una granada y les revienta. De mientras Bogotá y Palermo van a pegar tiros a Gandía junto con Helsinki y con Estocolmo. Le están rodeando, porque literalmente le están rodeando entre una puerta y el ascensor y un pasillo. Le empiezan a pegar tiros a punta pala y no le da ninguna bala. No lo entiendo, ni una bala. O sea, vamos a ver, que sí, que yo entiendo que el señor esté con un montón de cosas, con el pasamontañas, con el chaleco, con no sé qué. Oye, las piernas son extremidades que generalmente no se protegen con chalecos. ¿Por qué no le has dado las piernas? ¿Por qué no le disparáis en las piernas? Sois 4 personas pegando tiros. 4 personas. Ninguno acierta. Venga, hombre. El profesor no quiere relaciones personales. Bien, te lo compro. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué metes a un padre y a un hijo en el primer atraco y a 2 hermanos en el primer atraco? ¿Y por qué tu hermano está en el atraco? De las 9 personas que van a entrar en el banco, 5 ya de por sí vienen con relaciones personales. ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? Es que no lo entiendo. Hay otra cosa que no entiendo. Vamos a ver. Palermo suelta a Gandía. Bueno, no le suelta literalmente, pero le ayuda a escapar y demás. ¿Vale? Y el profesor, cuando se entera de todo esto, le dice, vale, pues ahora mismo no vamos a hablar de ese tema porque el objetivo es cazar a Gandía, pero cuando todo esto termine, dictaremos sentencia y te castigaremos por haber traicionado a la banda.
Muy bien. ¿Cuándo pasa eso? Porque Palermo sigue vivito y coleando. No ha pasado nada, no ha sufrido consecuencias. No ha sufrido consecuencias y por culpa suya ha muerto Nairobi. Luego hay una escena que no entiendo. Hay una escena en la que Berlín tiene como una riña con Moscú, en un flashback, la casa de Toledo, en la que el profesor empieza a hablar de cómo tendrían que negociar caso de que les pillen y demás, ¿no? Y de repente la escena torna a Berlín echándole la bronca a Moscú porque ha usado el baño común en pleno día. Al principio piensas, vale, pues es una escena en la que van a explicar cómo el profesor les cuenta qué pasa si a alguno de ellos les cogen o les torturan o lo que sea, ¿vale? Y de repente torna en eso y se termina la escena y es como, a ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, esa escena no la entiendo. Luego, el hecho de que Alicia se una al profesor es algo que todo el mundo veía venir, o sea, todo el mundo sabía que Alicia se iba a liar con el profesor porque no le iba a quedar otra, no por nada, sino porque estaba a punto de dar a luz, o sea, estaba clarísimo que el profesor le iba a tener que ayudar sí o sí, pero no sé si me convence que las 2 inspectoras al cargo de la gestión del atraco del primero y el segundo atraco terminen a favor del profesor. Luego, el hijo de Berlín se supone que es igual que Berlín. Se supone que es igual de ególatra, de narcisista, todo lo que tú quieras. ¿De verdad solo con un papelito en el que nadie sabe lo que pone creéis que dice, vale, pues les doy su oro porque es suyo y ya pues me darán una parte? ¿Sabes? Hay una escena en la que Tatiana le pregunta, ¿de verdad crees que van a cumplir su parte? Y él dice, sí, es una cuestión familiar, no sé qué. No me convence demasiado que ese chico con el trabajo que ha hecho para robar el oro, de repente diga, sí, es una cuestión familiar y venga, devuelvo el oro. Hay otra cosa que no entiendo y es por qué Berlín y el profesor tienen apellidos diferentes. Yo pensaba que era porque tenían padres diferentes, pero luego resulta que no. Luego resulta que son hijos del mismo padre y de la misma madre. Entonces, ¿por qué es Sergio Marquina y Andrés de Fonollosa? No consigo entender yo eso, ¿eh? Hay algo que mal. Si Tokio y La Palma, ¿por qué luego sigue narrando la historia? O sea, es que no lo entiendo. Sobre todo porque dices, pues no, porque está narrando la historia desde el más allá, junto con Nairobi y el resto y no sé qué. No, porque luego no hay ninguna escena postcréditos en la que te expliquen desde dónde Tokio está contando la historia. ¿Por qué estás contando la historia cuando estás muerta? Otra cosa que no me gusta cómo está planteado es el hecho de que hay un interés romántico entre Nairobi y Bogotá que dura exactamente 2 minutos de escena. ¿Por qué empiezas una historia de amor que luego no vas a poder desarrollar? ¿Por qué todo el mundo tiene que tener una historia de amor? Denver con Estocolmo, Denver con Manila, otra cosa que no entiendo por qué Manila tiene que meterse en toda esta vaina. Tokio con Río, Lisboa con el profesor, Matías que intenta tirarle la caña a Lisboa, Helsinki con Palermo. ¿Por qué todo el mundo tiene una trama de amor? No es necesario que todo el mundo tenga su historia de amor. Seguro que hay un montón de cosas que me dejo por contar, de cosas que me han gustado o no me han gustado de la serie. También me merece la pena hablar de otras cositas. Por ejemplo, creo que la serie ha hecho muy bien el marketing. De hecho, creo que es una de las razones por las que tiene y ha tenido tanto éxito. Vamos a ver unos ejemplos para que entendáis lo que os digo. Para el estreno de la última temporada de La Casa de Papel, la estación de metro del Banco de España de Madrid hicieron un pedazo de atrecho a toda la estación. Increíble, o sea, me parece increíble. Cuando murió Nairobi, hicieron una página en la que tú podías mostrar tus condolencias, poner fotos, poner dibujos y demás para conmemorar la muerte de esta chiquilla. Y al final de la serie también hicieron como una página web o un sitio web en el que podías poner como tu mensaje final a la banda de, pues eso, la resistencia continúa y mierdas de estas. Hicieron un evento también para despedir la serie. A pesar de que el evento no me gustó, para mí dejó mucho que desear, el evento en sí me pareció muy heavy, me pareció increíble. Se fueron al Palacio de la Vista Alegre y montaron ahí un pitote del horror para presentar como el final de la serie. Cuando muere Tokio, en Instagram subieron una publicación en la que en el suelo de una azotea pintaban como la cara de Tokio como en honor a su muerte. O sea, a mí de lo que más me gustó del marketing que hicieron fue aquí en España
pusieron carteles en los que iban contando partes de la serie, en plan de la última parte de La Casa de Papel, y o sea, como que iban haciendo preguntas, rollo, ¿va a morir Tokio? Y en otro sitio estaba la respuesta y la gente tenía que conectar las respuestas. O sea, me pareció... O sea, hay otros carteles que han ido colgando de bienvenido a la banda Logroño. Hicieron en un aeropuerto, pusieron como maletas con los nombres de cada personaje y como billetes ahí saliendo de las maletas. Creo que en la ciudad de Palermo pusieron una vitrina en la que había un maniquí con la cara de Dalí y el mono y todo, que ponía Palermo de Nostri o algo así. O sea, el marketing de esta serie es que está logradísimo, está conseguidísimo, es que me vuela la cabeza. En general es una serie que a grandes rasgos a mí me parece maravillosa. La serie entiendo que hay gente que se la haga pesada. Yo creo personalmente que para nada se hace pesada, para nada se ha alargado. O sea, yo creo que han sido los capítulos que tenían que ser, la historia que tenía que ser, lo han cerrado muy bien. Ahora bien, eso de que van a hacer un spin-off de Berlín en 2023, o sea, realmente espero que no tenga nada que ver con La Casa de Papel. Espero, por favor, que no haya ni un atisbo de La Casa de Papel en ese spin-off. Eso sí que sería alargar La Casa de Papel y no tendría ningún sentido. Y bueno, con esto y un bizcocho puedo dar por finiquitada mi TikTok sobre La Casa de Papel. No tengo ningún problema en decir que soy fan de La Casa de Papel, no me avergüenza, y a ti tampoco debería si te encanta la serie. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os hayáis divertido y nos vemos en el próximo vídeo.